Perfecto. Muy buenas noches a todos los participantes. Agradecido con todos aquellos que pudieron ingresar a Zoom y también nos están dando el seguimiento por nuestro Facebook, ¿no? Por nuestra página de Somos Conta y Selfie Contaduría Pública OMSA. En esta noche tengo el agrado de presentar al licenciado Rolando Magnesinguri, que está dándonos un tema muy importante y de un acontecimiento que se ha suscitado en estos últimos tiempos, ¿no? Relacionado con la aplicación normativa de nuestra norma contable 3, ¿no? Y vamos a ver el análisis de la suspensión del ajuste por inflación. Y la consulta es, ¿no? Que dice, ¿es relevante? Lo sabremos en esta conferencia que se está dando, recalcando de que este es un evento gratuito, con el afán de apoyar a los profesionales, estudiantes que tengan la intención de aprender, conocer más sobre este tipo de áreas que son de nuestro diario vivir. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo, muchas gracias a todos por su tiempo y esperemos que sea de mucho provecho. Sin más que decir, licenciado, vamos a iniciar. Gracias, Marco. Buenas noches, buenas tardes. Marquito, a ver si por favor me lo comparte en mi Facebook, por favor. ¿Sí? Claro que sí, licenciado, no se preocupe. Bien, buenas noches a todos los participantes y asimismo agradecer por su tiempo y poder compartir algo. Sí, en este mes de diciembre ha habido un comportamiento de las UFBs y el Consejo Técnico oportunamente ha dado una posición. Nosotros sabemos que el Colegio de Auditores de Bolivia, en nuestro ente matriz, tiene un Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad que siempre está atendiendo los temas contables, alguna vez tributarios, y saca una resolución referente al ajuste por inflación a consecuencia del decrecimiento de lo que son las unidades de fomento a la vivienda, ¿sí? Acá el título que yo denominé dice, se debe efectuar el ajuste por inflación y el tema trata de que yo voy a inducir y cada uno en función de la profesión, del ejercicio y también de su formación puede sacar conclusiones. Yo voy a orientar en este análisis, ¿no? Ahí está, diciembre 28, el último curso de este año particular que estamos atravesando con esa pandemia, pero que nos ha permitido la oportunidad de podernos conocer a través de estos mecanismos, ¿sí? Siempre partimos de un índice. Acá tenemos un contenido. Este curso lo queríamos hacer la semana pasada, pero por temas no lo dimos con presentación. Ahí está. Es un contenido básico. Hablamos, miren, antecedentes, hablamos del Decreto Supremo 21060 de agosto del 85 a 35 años del ajuste por inflación, ¿no? Y eso es importante hacer notar para ver cómo ha ido evolucionando este aspecto, la decisión 6 de febrero del año 87, lo que es hoy la norma contable 3, en la calidad de norma ya sale el año 94, el decreto supremo 26390 del 8 de noviembre del 2001, creación de las UFBs que tiene, ¿no? Su incidencia y básicamente eso nos ha ocasionado seguramente este análisis. La norma contable 3 revisada en septiembre del 2007, hay una resolución 1 quebrado 2008 del Consejo Técnico del 11 de enero del 2008 para la utilización de las UFBs. Hay una concordancia con la norma tributaria. Tenemos la resolución 3 del 2020, del 8 de diciembre del 2020, suspensión del ajuste por inflación, que es moneda estable, indexación, se contabiliza la inflación y por qué no la deflación. Es una buena decisión la suspensión del ajuste por inflación, la contabilidad muestra la realidad económica, debemos hacer notar esa parte. Hay deflación en Bolivia, si los precios no han bajado, debemos hacer notar que si es real esa bajada de las UFBs, si corresponde o no, implicaciones tributarias y otras consideraciones. ¿Sí? Entonces, bajo ese contenido, vamos a empezar con, este, con esta información que hemos tratado de resumir para hoy día. Y vamos a manejar los tiempos. Dice,
Dice, en los albores del año 82 asume el mandato de la presidencia boliviana Hernán Siles Suazo, del año 82 al año 85, el cual agrietó aún más la economía con un gasto fiscal desaforado y una política cambiaria llena de controles. Si nosotros nos remontamos al año 82-85, vemos que había una época totalmente de hiperinflación, ¿sí? Yo había vivido esas épocas con largas filas de pan, para la harina, entonces el dinero que uno manejaba era mucho dinero para comprar muy pocas cosas. Y ahí se reflejaba la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. Yo recuerdo a mi papá que llegaba con una dimensión así de dinero para ir al mercado, ¿no? Entonces, trasladarse de San Miguel hasta la Pérez Velázquez, de la Pérez a la Ceja, en ese tramo la inflación te afectaba, en este caso la hiperinflación. Acá es una reseña, dice, durante estos años intentaron revertir las deformaciones económicas representadas en la elevada inflación y la cotización, mercado paralelo de divisas. Había un déficit fiscal muy alto. Miren, dice, los últimos 2 años del año 84-85, de mando de Siles Suazo, concluye con una inflación del 2.177% y 8.171% respectivamente. O sea, para el año 84 se tenía este nivel no de inflación, de hiperinflación. Para el año 85 se tenía esta hiperinflación. En entonces, hasta lo que ha sucedido con Venezuela hace muchos años y lo que ha sucedido también en Argentina, este fue el pico más alto y fue un estudio tremendo que se hizo de la hiperinflación. Entonces, este aspecto llamaba la atención, ¿sí? Mire, dice, no obstante que en el año 85 estaba impuestos oficialmente en un valor de 75.000 bolivianos y en el mercado negro ya se transaba con un número cercano a 1.050.000. Por estos y otros motivos, la aceleración de los precios continuaba desenfrenada. O sea, había muchas situaciones en donde no hemos atravesado prácticamente en los últimos 20 años este tipo de situaciones. Aquellos que yo recuerdo mi niñez, 6, 5 años, 7 años, 8 años. Entonces, es una economía que prácticamente no había las redes como ahora, entonces era una situación muy sui generis. Ahora con los medios de comunicación nos anoticiamos muy fácilmente. Entonces la situación era muy fuerte, ¿sí? Ahí está, resaltamos esa parte. Miren, resaltaremos la parte del año 84 y el año 85. Tenemos más antes, miren, el modelo tributario en Bolivia emerge del fenómeno macroeconómico del año 85, sancionando 21060, ¿sí? Han pasado muchos gobiernos, ¿sí? Después de Hernán Siles Suazo viene don Víctor Paz Estensoro, después de Víctor Paz Estensoro viene Jaime Paz Zamora, viene Gonzalo Sánchez de Lozada, viene Hugo Banzer, viene Tuto Quiroga, y luego viene Goni, luego viene Rodríguez Belcé, viene Mesa, viene Evo Morales. Entonces, no ha cambiado este decreto. Han querido corregirlo, pero no lo han podido cambiar, ¿sí? Y una frase célebre que había manejado el doctor Paz Estensoro era, dice, Bolivia se nos muere, ¿sí? A consecuencia de eso, dice, finalmente los dos últimos años, año 84 y año 85, del mando de Siles Suazo, concluye con lo que habíamos mostrado anteriormente. Asume Víctor Paz Estensoro el gobierno y estaba en un país totalmente golpeado, ¿sí? No se puede comparar la situación del año 85 con la situación que atravesamos. Hoy la situación, si comparamos a esa época, no es nada lo que está pasando en este momento, tal vez por el tema de la pandemia, pero en temas económicos la situación era muy, muy galopante, afectaba mucho a la ciudadanía en ese entonces, ¿sí? Entonces, sale el decreto supremo, yo miren acá lo tengo a la mano, ¿sí? Lo guardo siempre, el decreto supremo 21060, y por eso es que alguna vez yo lo digo, ¿no? El ajuste por inflación no es a partir de la norma contable 3, no es a partir de la decisión número 6, que antecede a la norma contable 3, ¿sí?
sino esto viene desde el año 85. O sea, a la fecha estamos hablando de 35 años, ¿sí? Y la norma contable 3, lo que antes era la decisión 6, no respondía a inflación, respondía a hiperinflación. Esa era su esencia, ¿sí? Muy distinto a lo que se maneja la norma contable 3 actual, que responde a una inflación, pero el modelo anterior respondía a hiperinflación. Miren, acá yo voy a citar, por ejemplo, el capítulo 6, dice, de las actualizaciones de los patrimonios de las empresas. Y miren una parte nomás. Todas las empresas públicas y privadas actualizarán en forma obligatoria el valor de sus activos fijos existentes al 31 de diciembre del 85, aunque no tuvieran valor residual a esa fecha en base a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 17240 de marzo del año 80. El que, tal, el que a tal efecto se adecua de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente. ¿Qué significa? Que el Decreto Supremo 21060 de agosto del año 85, para contrarrestar el tema hiperinflacionario, ya nos decía con decreto que se haga ajuste por inflación al 31 de diciembre del año 85. Este decreto, eso es lo que cito, es un mecanismo económico y contable. Antes de que salga la norma contable, antes de que salga la decisión 6, lo que es la norma contable 3, este decreto ya nos decía ajustar por inflación. Pero en entonces no era ajuste por inflación, era hiperinflación. ¿Sí? Entonces hay que ver el origen de la norma. ¿Sí? Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto del año 85. De las actualizaciones de los patrimonios de las empresas, lo que había leído hace un momento. Artículo 2, la diferencia entre los nuevos valores de los activos fijos resultantes de las... miren, el revalúo técnico. Antes de la norma contable 4 del revalúo técnico, ya el decreto supremo 21060 manejaba ese mecanismo para contrarrestar la hiperinflación que golpeaba. Dice, la diferencia entre los valores, entre los nuevos valores de los activos fijos resultantes del revalúo técnico y los valores contables netos anteriores registrados a la misma fecha del revalúo constituyen el monto total del incremento del revalúo. Ya nos daba el mecanismo para hacer el revalúo técnico. Ojo, cuando había inflación, tú podías contrarrestar con indicadores, en entonces el dólar. Podías contrarrestar lo que hoy es valores corrientes. No nos olvidemos que podías utilizar el revalúo técnico, hoy entonces valor corriente, para entonces un mecanismo para contrarrestar la inflación o la hiperinflación. Sabíamos que en entonces no iba a estar todo el tiempo en ese porcentaje de 2.000, 3.000, 4.000%. En un momento iba a caer, entonces iba a entrar a inflación. ¿Y cómo contrarrestábamos ese efecto hiperinflacionario? Con ajustar por inflación y a la vez con revalúos técnicos. ¿Sí? O sea, ya se manejaba antes de la sanción de nuestras normas. Artículo 145. A partir de la gestión 86, es obligatorio el ajuste de los estados financieros para reconocer el posible efecto de la inflación sobre los mismos. El año 86 ya era obligatorio. A este propósito, miren, es bien importante, a este propósito el Ministerio de Finanzas solicitará la cooperación de los organismos técnico-profesionales pertinentes para la formulación de las correspondientes normas, las que deberán reglamentarse antes del 31 de diciembre del año 85. ¿Sí? O sea, el decreto da un mandato a los organismos técnicos profesionales. Y eso es para rescatar, ¿sí? ¿Por qué digo que eso es para rescatar? Porque debería suceder, ¿sí? Lo mismo el gobierno de turno, no cualquier gobierno, cuando aparezca un fenómeno que afecte a la información financiera, debieran delegar al colegio de profesionales para que pueda tomar medidas más técnicas y medidas menos políticas, sino medidas más técnicas. ¿Sí? Y en nuestro modelo económico contable, tributario, las medidas han sido más políticas
direccionadas al tributo y no medidas técnicas, ¿sí? Es por eso que las medidas tributarias no responden muchas veces a lo técnico. Y eso es importante hacer notar. Y por eso en este análisis de la inflación, sí, de la suspensión, nos invita a hacer una reflexión también de lo que está sucediendo con el ámbito tributario, ¿verdad? Bien, ahí está. Ese es el origen de la norma contable 3, lo que era la decisión 6, que viene por un mandato del gobierno de entonces. La norma contable 3. ¿Sí? Dice, aprobada la recomendación 8 por el Consejo Técnico el 16 de diciembre del año 85. ¿Sí? Por eso que es a 35 años, no a 33 desde la norma. Ojo, y si nosotros nos remontamos más atrás, el ajuste por inflación viene desde el año 77, 78, cuando la banca ya estaba contrarrestando mecanismos de inflación. Y los que trabajan en la banca saben muy bien que se anticipan a una medida, ¿verdad? Porque no se olviden que trabajan con el activo más delicado, con el activo más líquido, que es el dinero, ¿sí? Entonces, miren, estamos a 35 años de la esencia de la norma contable 3 que se aplica, que era una recomendación 8. La recomendación 8, sancionada el 8 de diciembre del año 86, que se convierte en la decisión 6 del 26 de febrero del 87, y que desde febrero del 87 hasta el año 94 era una decisión, que a partir del año 94 entra al rango de normas, ¿verdad? La norma contable 3 no es del año 94. Su esencia, su origen, viene del año 85, a consecuencia del Decreto Supremo 21060 de agosto del año 85. Entonces, la esencia de la norma contable 3 es hiperinflación. Eso es lo que habíamos que hacer notar, ¿verdad? La norma de contabilidad número 3 de estados financieros a moneda constante, ajuste por inflación, del 16 de junio del año 94. Su esencia nace el año 85, revisado en septiembre del 2007. Y este es nuestro modelo de contabilidad que tenemos en Bolivia. ¿Sí? Es un modelo. La norma contable 3, si bien su origen es el año 85 y viene con la ley 843, es una especie de combo. No son distantes, no son distantes, son homogéneos. Evidentemente, desde el aspecto tributario, nunca va a ser pues al 100%, por un concepto importante de lo que es el gasto deducible, ¿verdad? En todas partes del mundo hay el gasto deducible. No es que hay una contabilidad con propósitos tributarios, eso no existe. No existe. Hay una sola contabilidad y a efectos tributarios se manda información financiera. Pero no es que las empresas hacen doble contabilidad, uno con propósitos generales y otro con propósitos tributarios. No, se hace una contabilidad con propósitos generales y de esa información contable con propósitos generales, las partes pertinentes que se lleva a los anexos, a los formularios que corresponde, afecta el ámbito tributario. Y no es que yo haga una contabilidad con fines tributarios, eso es falso. Se llena información para remitir con esos fines. Pero no es que yo hago doble contabilidad, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Ahora, ese es el origen de la norma contable. Y miren, la ley 843 del 20 de mayo del 86, miren, Bolivia se nos moría. No teníamos como hoy pocos formularios de impuestos. Hoy tenemos muy pocos formularios de impuestos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos con propósitos tributarios, lo que antes se llenaba en máquina de escribir los formularios en la avenida Montes, lo que se hacía en la calle Vallivian, hoy son otros mecanismos con softwares. Solo eso ha cambiado. El formulario 400, lo que recuerdo, el formulario 400, el formulario 200, lo que es hoy, era el formulario 143 y el 156. El 156 del IT, lo que es hoy es el 400. El 143, el rojito del IVA, lo que hoy es el 200. ¿Sí? Han cambiado, sí, los mecanismos, sí, lo que era manual, hoy es sistematizado. ¿Verdad? Entonces, la ley 843 sale el 20 de mayo como otro paliativo para salvar la economía.
la norma contable 3, perdón, la decisión 6 de entonces y la norma tributaria sale a hacer una revolución del modelo tributario del año 86, que a la fecha lo tenemos, a excepción del decreto supremo 24051 que cambia el IRPE. Pero es la misma esencia del modelo tributario del año 86, que a la fecha tenemos la ley 843 con sus enmiendas de la ley 1606, ¿sí? Entonces, esto va de la mano. Entonces, la Dirección General de Impuestos Internos, lo que hoy es el Servicio de Impuestos Internos Nacionales, dice, Decreto Supremo 21424, miren, del 30 de octubre del 86, que habla del IRPE. Miren, el IRPE desde el año 86 hasta el año 94. Viene la ley 1606 del 22 de diciembre del año 94 con el reglamento del impuesto a las utilidades de las empresas. Y si nosotros tomamos el decreto 21424, habla también de ajuste por inflación. Si nosotros tomamos el decreto 24051, habla de ajuste por inflación con la palabra de expresión de valores. Sí, eso es muy importante hacer notar. Y yo recuerdo del señor Loaiza, sus libros, las primeras normas que saca, las resoluciones. El aspecto tributario hay que leerlo desde el origen, ¿sí? Porque el modelo contable, el modelo de inflación, viene a partir de estos dos decretos, uno derogado y el otro que reemplaza a efectos del IRPE y lo que es hoy el IVE. Y que los dos contienen ajuste por inflación. Los dos incluyen el tema de revalúo. Los dos incluyen lo que son valores corrientes de los inventarios, ¿sí? Lo que cambió solamente fue que uno grababa el impuesto al patrimonio y el otro grababa las utilidades, ¿sí? Entonces es importante conocer ese origen, cómo viene la norma contable 3, cómo viene a partir de esa normativa tributaria. Miren, expresión de valores a moneda constante, Decreto Supremo 24050. Dice, artículo 38, expresión de valores a moneda constante. Esto es importante, ¿sí? Los estados financieros de la gestión fiscal, base para la determinación imponible de este impuesto, serán expresados en moneda constante, admitiéndose únicamente a los fines de este impuesto la actualización por la variación del dólar de cotización del dólar estadounidense, aplicando el segundo párrafo del apartado 6 de la norma contable 3. ¿Sí? O sea, que yo les decía, va de la mano el decreto supremo. Y por eso a veces muchas veces, no es que el aspecto tributario es un camino y no, eso es el mismo camino. El tema por negocio a veces lo queremos ser diferente, pero es lo mismo, ¿sí? Porque lo es transcripción nada más, ¿verdad? En cambio, la contabilidad es el reflejo de lo que ha sucedido, ¿sí? Ahora, nosotros utilizábamos como un índice para la actualización el dólar, porque dice acá actualización por la variación de la cotización del dólar estadounidense. Se ha ido actualizando en función del dólar hasta qué año. Eso es importante ver. Se ha hecho toda la década del 90, 2001, 2002, 2003, 2004, y cuando el dólar se queda. Y no se queda el dólar porque no debía subir, sino era un modelo económico que había adoptado el gobierno del MAS, donde se estancó el dólar, con un modelo, decían, de la bolivianización. Bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, si el dólar seguía subiendo, con seguridad que seguíamos apuntando como un índice de medida la moneda estable, que era el dólar. Y la norma contable 3, ¿qué nos dice? Tú deberás actualizar con un índice de precio al consumidor, ¿sí? Con una moneda estable o con indexación. Esa era la esencia de la recomendación 8, de la decisión 6, de la norma contable 3 no revisada, de la norma contable 3 revisada, y a partir de esa suspensión, ¿sí? Entonces, ese era, se podía manejar y nosotros actualizamos. Yo me he formado académicamente y muchos estados financieros lo hemos manejado con el dólar. El dólar llegó hasta 8, ¿sí? Y luego cayó. Y luego se mantuvo estable ya por muchos años. Y eso es importante hacer notar, que una medida era una moneda estable. La norma contable 3
nunca dijo el dólar. Describe la norma revisada y la anterior una moneda estable. Entonces yo puedo acudir al dólar o al euro o cualquier otra moneda estable. Claro que el gobierno no iba a compartirse, el gobierno que entonces de los 14 años no iba a compartirse ese modelo, ¿no? Entonces utiliza otro mecanismo, que es las unidades de fomento a la vivienda. Cuando las unidades de fomento a la vivienda, cuando salen en el año 2001, no salen con el propósito de actualizar información financiera, ni salen con el propósito de generar mantenimiento de valor en el aspecto impositivo. Sale con el objetivo de los créditos para la vivienda. Por eso que su nombre es Unidad de Fomento a la Vivienda. ¿Sí? Y luego, como eso, entre comillas, se hace en base al IPC, se convierte en un indicador que no es de inflación, pero lo utilizamos como indicador de inflación. Ni para la información contable con propósitos generales, ni para la administración tributaria refleja inflación. No es un indicador fiable, y la norma contable 3 dice un indicador fiable. ¿Sí? De ahí deberíamos partir. El IPC es fiable en Bolivia, es primero demora. Segundo, ¿es fiable? No. A mí no me conviene como gobierno que el IPC se dispare, porque si se dispara la inflación, mi incremento salarial de mayo tendría que estar en función de eso. A mí me conviene, bueno, para no hacer incremento, tal vez generar un mecanismo de deflación que tal vez no es real. Y tal vez ese es el fondo, ¿verdad? Y no nos olvidemos que la contabilidad como tal, la esencia antes que la forma, la esencia está antes que el aspecto legal, y el aspecto legal es el aspecto tributario. Eso hay que considerar, ¿verdad? Entonces, si bien esto fue cambiado con las UFBs en 2008, a partir de la administración tributaria y a partir del Consejo Técnico, bueno, hay un mecanismo, ¿verdad?, que reemplaza las UFBs. Pero aquí quiero hacer notar que las UFBs no es un indicador fiable, es un indicador económico manejado políticamente, que sus fines no eran para medir inflación. No nos olvidemos que el IPC de ahora y de antes siempre ha tardado. Y si nosotros nos vamos a la base del IPC, vamos a encontrar microondas, vamos a encontrar pasajes aéreos, vamos a encontrar leche, huevos, y está balanceado para controlar el indicador y no refleja inflación. Si el IPC no refleja inflación, menos pues, las UFBs. Y no sé cuál es el propósito de la administración tributaria para decir UFBs, ¿verdad? Entonces, ahí, eso es una discusión que se debe generar desde nuestro ente colegiado con la administración tributaria. Primeramente, no es decir, aplico UFBs con fines impositivos y no. Primero hay que ver, ¿es real el indicador? ¿Es fiable? Porque la norma contable 3 dice un indicador fiable. La revisión de la norma contable. Ahora, ¿por qué se revisa la norma contable y cuál es su razón de la revisión? Se dice, mira, revisar la norma contable 3, ¿sí? Voy a controlar el tiempo siempre. Revisar la norma contable 3 con el propósito de considerar la actual realidad económica del país y las posibilidades de cambios futuros. Miren, esto es clave, porque la actual realidad económica, ¿sí? Y luego vamos a ver el comportamiento del dólar y el comportamiento del IPC. Adoptar los parámetros para proceder a suspender el ajuste de estados financieros en moneda constante, según lo establece las normas internacionales y la presente norma. En septiembre del 2007, y dice, tú podías aplicar anticipadamente, pero te decía efectos, aplícalo desde el siguiente año. Miren, desde el año 2008 nosotros deberíamos suspender. Hace mucho tiempo, y ojo, hoy sale las UFBs, la caída, y hoy supuestamente deberíamos suspender. Cuando esto es desde hace mucho tiempo. Y los que leemos e interpretamos la norma, yo a mis clientes siempre les he recomendado no ajusten por inflación. Porque inclusive su efecto, cuando es el ajuste integral, no es relevante. Independientemente que otros dicen, se convierte en gasto deducible, no. Ese es otro aspecto, ¿sí? Entonces,
adoptar parámetros para proceder a suspender el ajuste de estados financieros en moneda constante, según lo establecen las normas internacionales y la presente norma. Cuando habla de normas internacionales, está hablando de la NIC 29, que no es semejante al comportamiento de nuestra economía boliviana, porque la NIC 29 atiende economías hiperinflacionarias, lo que Bolivia no está atravesando, ni en entonces del 2007. Efectuar las correcciones necesarias para que la norma esté acorde con el marco de conceptos de medición, reconocimiento, mantenimiento de capital y ganancia. Una esencia contable. Divulgar los cambios a través del Consejo Técnico y los respectivos consejos técnicos departamentos, lo que corresponde. Poner en vigencia la norma contable 3 revisada en concordancia con la norma contable 6 revisada y el resto de las normas contables. Si nosotros vemos la revisión de la norma contable 3, ¿sí?, era primero corregir los errores que tenía la norma contable 3, corregir los errores que tenía la norma contable 6, suspender el mecanismo de inflación, porque no teníamos un indicador fiable. No teníamos un indicador fiable. El dólar se había quedado, el IPC demoraba y las UFBs no respondían como un indicador fiable. Entonces, en septiembre del 2007, se recomienda, la norma dice suspender el ajuste por inflación. Y luego ahí, como un juego de pulsetas, cede nuestro Consejo Técnico y dice, apliquemos las UFBs en enero del 2008. Cosa que no estoy de acuerdo. Pero los que lo hicieron, bueno, pues es una decisión de los que estaban en ese Consejo Técnico, que no era correcto. Porque si tú se suspende y luego tú cedes tu información financiera, pues no es real, no responde a la realidad económica. Si tú en septiembre del 2007 suspenderemos el ajuste por inflación porque no llega al porcentaje que entonces habían definido 12%, y luego viene enero del 2008, apliquemos UFBs. No es coherente. No es coherente. ¿Sí? Ahora, si la administración tributaria, bueno, pues quiere actualizar, bueno, es un tema de ellos. Pero los hay que hacer entender. ¿Por qué lo hacen? ¿Es favorable a la información financiera? ¿Le hace un favor a las empresas? ¿O nos está invitando a hacer doble contabilidad? La contabilidad es una sola. ¿Sí? Es una sola. Que sí va a tener requerimientos la parte tributaria, desde luego. Desde luego que sí. Pero no es para que tú hagas otra contabilidad. Es para que llenes meros formularios, meros anexos para su control de la administración tributaria. ¿Sí? Entonces, la norma contable 3 nace para corregir los errores, ¿sí?, que tenía la norma contable 3. Cuando hablábamos ajuste por inflación y tenencia de bienes, recuerdo, se manejaba el concepto de inflación, no, ajuste por inflación de bienes, ajuste por tenencia de bienes y diferencia de cambio. Era una bolsa. Es más, incluía mantenimiento de valor. La norma contable 3 revisada te lo ordena. Te dice, cuando tú utilices un indicador, utiliza el resultado por exposición a la inflación. El AITB, ¿cuándo se utiliza? El AITB se utiliza cuando hay valores corrientes y un indicador. Muchas de las empresas no utilizan valores corrientes, no utilizan revaluos. Lo único que deben aplicar es el resultado por exposición a la inflación. Te lo ordena. Te lo ordena la norma contable 3, te lo ordena la norma contable 6, y además la composición del patrimonio. Te lo hace desaparecer el patrimonio, te lo ordena que el capital afecte ajustes de capital, que las reservas afecte ajuste de reservas patrimoniales y que los resultados acumulados se actualicen en la misma cuenta. Y ahí aparece una incoherencia. La administración tributaria te acepta que apliques la norma contable 3, pero no te acepta que actualices los resultados acumulados. Y la profesión cruzada de manos, no. No puede ser a lo que le conviene. Cuando te dice estados financieros, ajuste integral, es todo. No te puedes decir actualizar activo fijo, actualizar tu capital, tus reservas, tus inventarios, menos resultados acumulados. Y no tienen el sustento legal o el sustento técnico para decir, ¿por qué no resultados acumulados? Si algunas veces son utilidades acumuladas y algunas veces son pérdidas, ¿por qué no?
Eso alguna vez se ha discutido. No, bueno, nosotros aceptamos y llenamos los formularios y nos aparece ideal, pero sin discutir ese aspecto. Eso se debería discutir con personas técnicas de la administración tributaria, ¿sí? Ahí está. Entonces, hablamos de eso, recopilamos, ordenó la norma contable 3, ordenó la norma contable 6, las cuentas contables acertadamente, ajuste de capital y ajuste de reservas patrimoniales y la suspensión. Tres propósitos, ¿verdad? El primer propósito de ordenar la norma, perfecto. El mantenimiento de valor se lo sacó a la norma contable 6. La diferencia de cambio, que era una bolsa, el ajuste por inflación y tenencia de bienes, se lo saca la norma contable 6. Ese propósito se ha cumplido. Segundo propósito de la norma contable 3 revisada era la afectación de las cuentas patrimoniales. Se ha cumplido. El tercer propósito quedó nadando, la suspensión. Y del año 2007, 8, hoy han pasado 12 a 13 años y se vuelve a hablar de suspensión. Para mí no era suspensión, era ratificación de esa suspensión. Y es el momento de hacer una pulseta y tratar de hablar un lenguaje homogéneo con la administración tributaria. Porque se está cargando de información al preparar, ¿sí? ¿Verdad? Tú tienes una información y luego tú quieres llenar tus anexos y bueno, ahí aparecen las inconsistencias, ¿sí? Ese es un aspecto que lo hay que hacer notar. La norma contable 3 y la NIC 29. Miren, acá nos dice, criterio básico para la expresión, norma contable 3, estados financieros. Esta norma establece la tasa anual, 12 últimos meses de inflación, aproximadamente 12% más, calculada en base a un índice general de precios, confiable. Ojo, dice, confiable. Si esto no es confiable, menos las UFBs. Por más que la normativa te diga, es que está en base al IPC, naranjas, no es así. O en circunstancias especiales, la variación de la moneda nacional con relación a una moneda extranjera relativamente estable. ¿Sí? Para considerar que los estados financieros requerirán de expresión. Al respecto, para la aplicación del ajuste de estados financieros a moneda constante, este Consejo necesariamente deberá pronunciarse mediante una resolución en forma oportuna. Mientras tanto, los estados financieros no se expresan. Sí, eso nos decían en septiembre del 2007. El alcance de la NIC 29. La tasa de acumulación de inflación en los 3 años se aproxima o sobrepasa el 100%. ¿Qué significa? Que tú actualizas cuando tú has acumulado en 3 años el 100%, vale decir un 33.33%. En este momento, ojo, y la norma contable 3 revisada habla en concordancia con la norma internacional, pero la norma internacional no responde a la inflación que tenía Bolivia en entonces, el 2007 u 2008, ni a la que estamos actualmente, de tal forma que no aplicamos la NIC 29, pero es similar, solo que ellos manejan 33%, y Bolivia, el Consejo Técnico de entonces, en función del comportamiento de los últimos años, hizo del 12%, que para mí era una medida muy acertada. O sea que si tú no sobrepasabas los 2 dígitos, o sea, 10, 11, 12, en este caso 12%, no hacías ajuste por inflación. No tiene sentido, más aún cuando está distorsionado. Ahora, ya vamos a llegar al tema de las UFBs, lo que ha bajado, ¿verdad? Entonces, no hemos hecho caso a esto. Deberíamos suspender, no actualizar. Y miren, la banca, yo les decía que desde el año 77, la banca ya tenía sus mecanismos para contrarrestar la inflación. La banca en este momento no actualiza. ¿Y la administración tributaria qué le dice? No le dice nada. ¿Sí? Entonces, ahí vayamos comprendiendo ese aspecto. Lo mismo debería pasar. ¿Sí? El ajuste por inflación, ¿qué beneficio nos da? Bueno, pues que las UFBs generen mantenimiento de valor para la deuda tributaria. Bueno, aceptado. Pero no va a estar generando mantenimiento de valor para deuda tributaria y a la vez mantenimiento de valor para activo fijo, para patrimonio. Es una incoherencia.
Y no es hacerle obedecer al impuesto interno y hacerlo cada año llenar. Cada mecanismo que sale, nosotros lo aceptamos sin decir si está bien o está mal. Suspensión. Miren, la suspensión se debe revelar. Consistencia del ajuste. En el caso en que la profesión disponga la suspensión de la expresión, como se establece en el numeral 3, los estados financieros del periodo anterior, gestión anterior, se presentará en forma comparativa sin expresión con los del periodo actual, gestión actual. Esta situación será revelada en notas a los estados financieros en la exposición comparativa del patrimonio, necesariamente de exponer el capital y su correspondiente ajuste de capital. Acá hay que ser claro. Yo ahí tenía un amigo que revisaba en el Face y decía, ¿y la uniformidad? No. La uniformidad, miren, si yo he actualizado al 31 de diciembre del 2019 y viene el 31 de diciembre del 2020 y no actualizó, ojo, estoy imaginando que el año 20 no actualizó. Ojo que hay que actualizar. Primero, haremos de cuenta que el año 19 ha actualizado y el 20 no. ¿Sí? Ahora, ¿eso no vulnera uniformidad? No. La uniformidad no es mantener las mismas prácticas y políticas contables que distorsionen la información. La uniformidad es generar las prácticas y políticas y principios que beneficien a la información financiera. Y si una práctica, política o principio contable no beneficia a la información financiera, la debes cambiar de forma razonable y justificada. Y si tú lo cambias de forma razonable y justificada, no vulneras el principio de conservadurismo, de consistencia o de uniformidad. ¿Sí? Eso es muy importante. Acá me dice, si el año 19 ajustado por inflación y el año 2020 por determinada situación no lo actualizó, pero justifico, en este caso hay una justificación de la caída de las UFBs, si estoy haciendo uso, no estoy vulnerando uniformidad. Además, la norma contable 3 revisada te dice, deberás revelar. Deberás decir, el año 19 actualizado, el año 20 no lo actualizó debido a esta situación. Y no estás vulnerando uniformidad. Muchos pensamos que la uniformidad es para cumplir siempre lo mismo. No. Alguna vez debes cambiar alguna práctica o política contable que beneficie a la empresa. Si la que tú estás utilizando, estás aplicando, no le beneficia, en algún momento puedes cambiarla. Pero deberás cambiarlo de forma razonable y justificada. ¿Sí? La norma contable 3, ajuste por índice. Y aquí hay que hacer notar, dice, ¿no? Cuando las circunstancias así lo requieran, podrá utilizarse un índice general de precios confiable. O en circunstancias especiales, la variación de la moneda nacional con relación a una moneda extranjera relativamente estable. A los efectos de las expresiones, necesariamente todas las entidades deben utilizar el mismo índice. Bien, acá el IPC demora. Las UFBs no es confiable. El dólar está congelado. ¿Qué tenemos? El euro. Y Nicanor, pues que el gobierno acepte actualizar con una moneda estable que es el euro. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿en qué situación estamos? IPC demora. Y ojo, tampoco es confiable. UFB no es confiable. ¿Cómo tú me vas a decir? Estoy proyectando las UFBs de enero el 10 de diciembre. No es que estás proyectando. Estás calculando el efecto del déficit fiscal, estás calculando el 2021 que no te vayas en picada, no te conviene incremento salarial. ¿Y qué te conviene en este momento? Hacerle creer al país que hay una deflación. ¿Hay un estudio económico que nos diga que hay deflación? Si las UFBs representan supuestamente la medida de inflación, no hay, ¿verdad? Y si no existe eso, bueno, pues para mí este indicador, cero, no va. Y la contabilidad refleja la realidad económica. Ahora, para el tema tributario bueno, ahí habría que discutirlo. Y mira, hay que discutir con personas que entienden tributos y entienden contabilidad. Porque si solo entienden de tributos, no vas a poder discutir acertadamente.
Ahora, si solo sabes contabilidad y no tributos, o tributos y no va, tiene que ser algo coherente, congruente. Acá es, la NIC 6, tratamiento contable. Estoy haciendo un contexto general. La NIC 6, tratamiento contable de las diferencias de cambio y mantenimiento. Miren, el dólar, el euro respecto del boliviano, diferencia de cambio. Eso es la norma contable 6. Mantenimiento de valor y otras indexaciones. Esto contiene la norma contable 6. Ahí está lo que la norma contable 3 se ha revisado y se ha ordenado. Y nosotros utilizamos indexaciones. La norma contable 3 no revisada hablaba de indexaciones. Ahora eso se ha ido a la norma contable 6. No es que se ha ido ahora, se va desde septiembre del año 2007. Y por ejemplo, a ver, yo puedo indexar un préstamo, por decirles. Y cuando hablamos de indexación, ¿qué tenemos que entender? Es un tema extenso para mí, no es un tema de hablar media hora, una hora, es un tema muy extenso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de indexación, por ejemplo, yo le puedo prestar a alguien dinero y le puedo decir, te estoy prestando 10,000 bolivianos y con esos 10,000 bolivianos yo puedo comprar tanta cantidad de madera. Tú me pagas de aquí un año y con lo que tú me pagues yo tengo que comprar la misma cantidad de madera. Entonces, por ahí, cuando yo quiero comprar la misma cantidad de madera, ya no me alcanza 10,000 cuando me paga, será 13,000, 14,000. Se me va a pagar 14,000 para comprar la misma cantidad de madera. ¿Qué significa? Que yo lo estoy indexando a la madera. No lo estoy indexando a una moneda, nada, sino a la madera. Y no nos olvidemos que la madera siempre sube. ¿Sí? Tal vez en Bolivia no se note. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene harto, qué sé yo, árboles tienen cantidad, exportamos árboles. Entonces, en otros países, si tú lo indexas, es otro tema. ¿Sí? Lo puedes indexar al oro. El oro siempre sube. En un momento lo podías indexar al petróleo, que siempre sube. Claro, ha caído, ¿verdad? La indexación era para contrarrestar también la inflación. Y ese mecanismo se lo puede utilizar, ¿verdad? Claro, que tú el mecanismo que tú utilices debiera ser uniforme, consistente. Claro que debe ser fiable. Esto varía, ¿verdad? Pero es un mecanismo para contrarrestar la inflación, sobre todo en préstamos. La norma contable 6, que es la norma más cortita, más pequeña en dimensión, ¿sí? Se resume en este aspecto. Miren, el otro propósito de la norma contable 3 era ordenar, ¿sí? Ahí está, miren, el ajuste global del patrimonio, miren, lo que se tenía que hacer en septiembre del año, en diciembre del año 7 era este registro. ¿Sí? Ver su origen del ajuste global y llevar ajustes de capital y cerrar. Yo hasta hace 1 o 2 años seguía viendo la cuenta ajuste global del patrimonio. Y es más, hay información financiera que sigue teniendo. Ahí está, no saben qué hacer. Debería hacerse esto. Resultado por exposición a la inflación, ajustes de capital. Resultado por exposición a la inflación, ajustes de reservas patrimoniales. Esto debería reclasificarse en diciembre del 2007. Y a partir de diciembre del 2008 se debiera hacer esto. Ese es un propósito de la norma. Yo recuerdo, uno de los precursores tesistas de la norma era don Víctor Peláez, y acertadamente lo hizo esto. Él fue la primera persona que dio un seminario, recuerdo, en septiembre, octubre del 2007 en la Universidad del Valle. Estaba reventando la universidad porque era el precursor de esta norma que lo hizo acertadamente, ¿sí? Y proponía esto don Víctor en entonces. Los cambios contables, miren, resultados por exposición a la inflación, resultados acumulados. Si fuese utilidades acumuladas. Si fuese pérdidas, esta es la forma, ¿sí? Actualización de resultados acumulados, utilidades, actualización de resultados acumulados, pérdidas. Ahora, dicen, cuando utilizamos la cuenta ajuste por inflación de tenencia de bienes, cuando utilizamos valores corrientes y valores corrientes ajustados.
Cuando utilizamos las UFBs y no utilizamos valores de mercados para los inventarios de valores, no tengo por qué hacer uso esta cuenta, el AITB. Y eso también la norma contable 3 te dice. Actualización por índices, actualización por valores corrientes y actualización por valores corrientes ajustados. Por ejemplo, en la entidad que yo hago control, solo es REI. ¿Por qué? Porque no utiliza valores de mercados, valores corrientes, ni valores corrientes ajustados. ¿Sí? Entonces, cuando unos hablan del AITB, primero hay que preguntarle, ¿hace valores de mercado? ¿Hace revalúo? Si no hace uso, AITB no se utiliza. Y ahí ya está mal el aspecto tributario, porque habla de AITB como si hiciéramos uso valores corrientes. 8 error garrafal de la administración tributaria. Pero nosotros, muchas veces los contadores le meten nomás, ¿verdad? Y miren, acá hice estos asientos porque es ajuste integral. Y hay un principio fundamental que es la equidad. Yo no puedo hacer lo que me conviene, ¿no? Actualizo todo excepto esto, como la administración tributaria, incoherentemente. Nosotros deberíamos pronunciarnos del por qué no esto. ¿Cuál es su sustento técnico? Si la información financiera es pública, nuestra profesión no es solo ciencia financiera económica, es una ciencia social, porque nuestros reportes se deben al público. Nuestro principal activo es la credibilidad ante el público. Sería incoherente y vulneras lo que es la equidad cuando no quieres hacer de esta forma utilidades o pérdidas. Independientemente que la pérdida pueda ser para compensar futuras utilidades, debería estar. Pero bueno, miren, acá hacemos un ejemplo comparativo con UFBs, les muestro. ¿Sí? Miren, este es un estado de situación financiera con UFBs, ¿verdad? Este es un ejemplo comparativo con IPC. La misma información, ¿sí? La misma información. Ahora acá hay una diferencia, ojo, de 231. Con UFBs, con IPC, con la misma información de 187. ¿Sí? Y acá me voy, miren, mi estado de resultados con UFBs, según UFBs 2215, según IPC 2176, diferencia 39. ¿Verdad? Hay diferencia. Y lo que nos dice es un indicador. Nosotros debemos aplicar el IPC. Ahora, el IPC demora mucho. Para aquellos que reportan información mensual, sí demora. Pero para aquellos que reportan información anual, se puede manejar el IPC del año base con el año de observación. Sí. Ese es uno de los obstáculos para no utilizar el IPC. Luego, no es confiable. Ahora, si el IPC demora y es la base de las UFBs, ¿cuál es la lógica? ¿Verdad? La lógica es que también las UFBs no es confiable. Ahora, yo acá muestro diferencias con un caso. Y miren, he llamado a muchos amigos, les he preguntado de su información, de sus efectos y sus impactos, y muchos de mis amigos me dicen, no, Rolando, no me afecta mucho, ¿sí? Hay otros que tienen con el resultado por exposición a la inflación una especie de ganancia, hay otros que tienen una especie de gasto, que no es ganancia y que no es gasto, sino se expone nada más, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de empresas con muchos millones, estas diferencias que estoy haciendo del IPC con las UFBs es sustancial. Si tu diferencia son millones, pues es la planilla de sueldos de una empresa. Si tu empresa paga impuestos a las utilidades 200,000, 300,000, puede estar en la inflación. ¿Sí? Eso es bien importante, hacer un ejercicio. Ahora, independientemente que hagamos indicadores, lo que yo normalmente agarro es, tomo mi activo monetario, caja y bancos, ¿sí? Cuentas por cobrar, es activo monetario. Tomo mi pasivo monetario, ¿sí?
Y si mi activo monetario es mayor a mi pasivo monetario, yo tengo pérdida por inflación. Si mi pasivo monetario es mayor a mi activo monetario, tengo ganancia por inflación. Y nosotros cuando preparamos información financiera debiéramos hacer ese análisis en las notas a los estados financieros y decir el comportamiento de mi capital monetario, activo monetario menos pasivo monetario, me da pérdida por inflación o ganancia. Y esa pérdida por inflación, si mi activo monetario es mayor a mi pasivo monetario y me ha generado pérdida por inflación, esa pérdida por inflación debería ser semejante al ajuste, al resultado por exposición a la inflación con saldo deudor. Si mi empresa tiene pasivos monetarios mayor a mis activos monetarios, tendré ganancia por inflación. Ahora, mi resultado por exposición a la inflación deberá ser saldo acreedor. Ese saldo acreedor deberá ser semejante a mi ganancia entre mis pasivos y activos monetarios. Es una forma de probar. Ahora, la otra forma, ¿cuál es? La norma contable 3 revisada en septiembre del 2007 no sacó ejercicio alguno. La norma contable 3 del año 94, que era la decisión 6 del año 87, que era la recomendación 8 del año 85, tiene un ejercicio. Y la norma contable 3 revisada, ¿sí?, debiera tener su ejercicio. Y no lo tiene. En cambio, el ejercicio de la anterior norma, decisión 6, tiene un ejercicio extenso, ¿sí? Y ahí se hace este tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, esto se debería exponer si a la administración tributaria le conviene. Y si nosotros hacemos un estudio, del 100%, un 60-70% tiene saldo deudor el resultado por exposición a la inflación. Un 30-40% tiene saldo acreedor en las empresas. Y si un 60-70% tiene saldo deudor, ¿sí?, ¿qué va a suceder? Que se paga menos impuesto a las utilidades. Y eso debería ser un objeto de un estudio, ¿sí? Acá entramos ya a la parte cualitativa. Ya vamos a llegar a lo más importante, que es el análisis, pero quise hacer todo esto. Miren, características cualitativas de la información financiera útil. Si la información financiera ha de ser útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible. Características, relevancia y representación fiel. Si las UFBs no te generan una representación fiel, no estás cumpliendo con el marco de conceptos del año 18 que se aplica este año. ¿Sí? Si las UFBs no te representan fielmente tu información, no tienes por qué aplicarla. Y miren, yo estoy entrando al tema de esencia contable. ¿Sí? Podríamos entender de que si hemos utilizado la inflación muchos años, esa información no representaba fielmente lo que la realidad económica muestra. ¿Sí? Entonces, eso era importante citar. Por eso es que nosotros, o por lo menos yo digo, debemos aplicar la norma contable. Y una vez que tú aplicas la norma contable 3, esa es la base para mandar información tributaria. No es que la información tributaria es otra contabilidad. La norma tributaria, la información tributaria con esos fines, emerge de la información contable con propósitos generales. Y de ahí viene a ser los meros ajustes. Por eso que nosotros hablamos de una utilidad contable y de una utilidad imponible. Y la norma internacional me habla de una ganancia fiscal y nos habla la norma boliviana de una utilidad imponible. No son cosas distintas, sino que merece meros ajustes. Ahora, ¿qué es representación fiel? Para hacer una representación fiel perfecta, una descripción tendría 3 características: ser completa, ser neutral y libre de error. Yo me quedo con la palabra ser neutral. Yo no voy a hacer lo que a mí me conviene
como preparador de la información. Hacer lo que corresponde a la información financiera. Y yo no puedo decir, como está cayendo las UFBs, me va a dar reservas negativas, entonces lo suspenderé. Ese no es argumento suficiente. No es argumento suficiente. Y no nos olvidemos que acaso cuando tú ajustas por inflación, solo te vas al aspecto del patrimonio. No, tú te vas a los activos no monetarios como los inventarios, como la propiedad, planta y equipo. Y que muchas veces, ojo, muchas veces, si tus inventarios más tu activo no corriente, en este caso el activo fijo, es mayor a tu patrimonio, automáticamente tienes ganancia por inflación. Si tu patrimonio es mayor a tu activo inventarios y a tu activo fijo, tienes pérdida por inflación, ¿verdad? Ahora, si tus inventarios, producto de los indicadores, bajan, el registro es al revés. No vas a decir, no me conviene ahora y suspenderé. No, eso no es correcto. Porque si la inflación se contabiliza, también pues la deflación. Y no se trata de que me des reservas negativas y que ese sea el sustento. Para nada, ese no es el sustento correcto. ¿De que está bien suspender el ajuste por inflación? Sí. Pero el sustento no debiera ser que mis reservas negativas. No, para nada. Eso es poca investigación. Miren, vamos al marco conceptual y vamos a los principios. La neutralidad y la equidad deben regir en nuestra profesión. Se contabiliza la realidad económica de las transacciones. No se contabiliza lo que me conviene. Si hay una inflación que se muestra, debo contabilizar. Si hay una deflación, se debe contabilizar. Ahora, si ese indicador de inflación no es fiable y si ese indicador de deflación no es correcto, no debo ajustar nada. Lo primero deberíamos entender, si esa caída de las UFBs refleja deflación y hay un estudio económico. Si no hay un estudio económico que nos sustente que hay deflación, ese indicador no sirve. ¿Sí? Y ahí deberían ayudarnos los economistas. Ese es un aspecto de los economistas. Debiera haber un estudio si el comportamiento de las UFBs del 10 de diciembre al 10 de enero, que va en caída, refleja la realidad económica. Y si no refleja la realidad económica, no es deflación. Y no nos olvidemos, independientemente que muchas empresas han tenido problemas con el tema del aguinaldo, ha habido siempre un incremento de precios. Sí, entonces, aquí aplicamos el postulado básico que es la equidad. Se contabiliza lo que corresponde, no lo que me conviene. No porque voy a generar reservas en los ajustes, en ajuste de reservas patrimoniales, de ajuste de capital, lo suspendo. No. Eso no es un argumento sustentado y sólido. Moneda de cuenta. Y miren, cuando y la base de medición habla el marco conceptual. Cuando yo aplico moneda de cuentas, miren, generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el ente. Miren, y acá dice una parte. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Y miren, esto es importante. En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituye un patrón estable de valor, en razón de las fluctuaciones que experimente, no se altera la validez del principio que se sustenta por cuanto es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos apropiados. Miren,
el principio de moneda de cuenta nos permite utilizar un mecanismo, en este caso, el ajuste por inflación o el ajuste por deflación. No me dice aquí de inflación nada más. Vamos, evaluación al costo. Miren, acá también, evaluación al costo, me dice, miren, vamos a leer dónde está. Brin, brin, brin. Por otra parte, las fluctuaciones de valor de la moneda de cuenta, ojo, estoy en evaluación al costo, con su secuela de correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de los costos de determinados bienes, no constituyen asimismo alteraciones al principio expresado, sino que en sustancia, en esencia, constituyen meros ajustes a la expresión numeraria de los respectivos ajustes. Lo mismo habla moneda de cuenta y lo mismo es evaluación al costo. No altera. Y cuando me dicen meros ajustes, no me habla solo de inflación. Prudencia. Dice, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Tú conoces los indicadores de inflación y conoces los indicadores de deflación. Y si se ha realizado, reconocer, porque no nos olvidemos que puede tener un comportamiento de ganancia. Entonces, los principios de contabilidad generalmente aceptados coadyuvan. Y yo coloqué por eso el marco conceptual también, porque hice una comparación, ¿verdad? Entonces, coadyuvan, ¿sí? No es que nos estamos saliendo cuando se hace un ajuste por inflación o cuando se hace un ajuste por deflación. Y ahí está, prudencia nos habla de eso. Y acá hago una comparación del marco conceptual con los PCGA, el marco conceptual que sale en marzo del 18, que se aplica en este año 2020, con nuestros tradicionales PCGAs. No es que lo forzo, pero es una interpretación. Ahí está. Y acá nos vamos a la resolución del Consejo Técnico. ¿Sí? Sale el 8 de diciembre, ¿sí? Del 2020, suspensión del ajuste por inflación. ¿Sí? Ahí está la parte que a nosotros nos interesa. Dice, artículo primero, suspender el ajuste integral por inflación de los estados financieros de acuerdo con la norma de contabilidad número 3, estados financieros a moneda constante. ¿Sí? Revisada y modificada en septiembre de 2007 a partir del 11 de diciembre del 2020. Nos dice, para reiniciar la expresión, o sea, para nuevamente actualizar, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad dependiente del CAU necesariamente deberá pronunciarse de acuerdo a lo establecido en la norma contable 3. Recordamos que en septiembre del 2007 hablaba de que debería pronunciarse. Para las consideraciones especiales que requieran la aplicación de este pronunciamiento, deberán tomarse en cuenta los principios de materialidad y relevancia establecidos en la norma de contabilidad número. ¿Sí? Sobre todo materialidad, porque la norma de contabilidad número 1 no habla de relevancia. ¿Sí? Habla de materialidad. Ya la norma contable 3 y 14 hablan de relevancia. La norma contable 1 solo habla de materialidad y no de relevancia. Los hechos más relevantes relacionados con la aplicación de esta resolución deberán ser adecuadamente revelados mediante notas a los estados financieros. Miren, es muy importante acá hacer notar lo que es la relevancia y la materialidad. Porque en el título que colocaron, que se colocó para este análisis, decíamos, es relevante. Y enseguida entramos si es relevante. Artículo segundo, me dice acá, abrogar la resolución del Consejo Técnico de enero del 2008, emitida por el Consejo Técnico, y dejar sin efecto el ajuste por inflación a partir de la vigencia del presente pronunciamiento. ¿Sí? Entonces ya me dice, queda sin efecto la aplicación de las UFBs. ¿Sí? Entonces, eso es el tema que nos invita, pero con todo lo que hemos hecho un análisis. Y acá bien, miren, la razón de la suspensión del ajuste por inflación. Miren acá, vamos a ver, miren, cotizaciones oficiales del boliviano con relación al dólar estadounidense. Fuente Banco Central de Bolivia. Miren, ojo, aquí estoy tomando los tipos de cambio del año 2001, 2, 3, 4. Miren,
venta y compra. Miren, iremos por el tema de ventas nada más. El comportamiento ha sido ascendente. 683, 750, 784, 806, 808, 803. Miren el 6, 769, 707, 707 y el 2010, miren. Y viene el 2020. Me salté porque el comportamiento es el mismo. ¿Cuándo sale la suspensión del ajuste por inflación? En este 2007. Porque el dólar tendía a caer. Por eso se suspende el ajuste por inflación. En septiembre del 2007. El 2008 ya nos ratifica el comportamiento que va cayendo más. Entonces ahí hay una pulseta y dice impuesto interno, no, con UFBs. El Consejo Técnico saca la resolución 1/2008 de enero del 2008, donde aplicamos UFBs para actualizar. O sea que en ahí habría una consistencia. Tanto la Administración Tributaria como el Consejo Técnico dicen utilicen las UFBs. Medida que no estoy de acuerdo, pero bueno, al final es lo que se decidió. Entonces, la utilización del dólar, como se diría, game over. Hasta el 2008, 2007, ya jamás entran las UFBs. Que las UFBs sale el 2001 y tenía otro propósito. Unidad de fomento a la vivienda. Miren el comportamiento del 2003. Miren el comportamiento 104, 108, 114, 119, 128. Llega hasta diciembre 235. Siempre creciente. Nunca bajó. ¿Sí? Las UFBs bajan en este mes. Miren, el 30 de noviembre 2.35978, el 31 de diciembre 2.35851, el 10 de enero 2.35781. Hay una bajada. ¿Hasta cuándo se comportará así las UFBs? ¿Sí? Ya están haciendo una pregunta acá. Vamos a ver enseguida. Miren, eso es, ¿verdad? Un análisis ahí corto. Vamos a entrar. Aquí está las UFBs del 2020. ¿Sí? Lo sacamos toda la información y todo lo que está en color amarillo es lo que se comienza a comportar a partir del 10 de diciembre 11. ¿Sí? Vamos, miren, este es el comportamiento de las UFBs. Miren, acá tenemos desde enero del 2020 hasta el 10 de diciembre, miren, tiene un comportamiento ascendente. Llega diciembre 10, 11 y comienza a bajar. ¿Verdad? Y aquí está cómo va bajando las UFBs. Ese es nuestro comportamiento. ¿Sí? Ese comportamiento tenemos. Ahora, vemos ya más específico. Desde el 10 de diciembre, miren acá, yo muestro que a partir de acá, de lo que está marcado, desde aquí comienza a bajar. Ojo, hasta el 31 de diciembre, proyectado. Viene desde el 10 de diciembre hasta el 10 de enero. Fuente Banco Central, ¿no ve? Y miren el comportamiento. ¿Sí? ¿Verdad? A ver, acá voy a aprovechar, si podemos responder. A ver, vamos a decir. Desde que se identificó inicialmente el decremento de las UFBs según el Banco Central, nos mostraba una proyección hasta el 10 de enero. Pasa que ya estamos en casi el 31 de diciembre y ya no hay tal proyección. ¿Qué pasa con tal famosa UFB? Ya, vamos a responder. ¿Sí? Primero hay que hacer un corte acá.
Un corte hay que hacer. Esto es el comportamiento desde la bajada. Pero yo me debo quedar en esto, al 31 de diciembre. Yo debo utilizar lo que me pregunta el colega. Me debo quedar acá, ¿verdad? ¿Y qué debe suceder? ¿Sí? Primero, me dice suspender, ¿no ve? Dice acá, suspender el ajuste integral por inflación de estados financieros de acuerdo con la norma a partir del 11 de diciembre. Nosotros, ¿qué podemos hacer? A ver, la resolución dice mucho y dice poco, porque cuando dice suspender es un detonante que ha llamado la atención. Y acá me voy a anticipar, para mí no es relevante. Primero, lo que debieran hacer es actualizar desde enero, desde el 31 de diciembre del 2019 hasta el 10 de diciembre. Actualicen normal. Y del 11 de diciembre al 31 ya no actualizan. Hagan de cuenta que su corte fue el 10 de diciembre. Y no van a tener ningún efecto negativo, nada, para nada. Si hay empresas que solo hacen sus estados financieros anuales. Hay otras empresas que lo hacen semestrales. Ahora, si tú haces información anual y tienes una norma técnica, una resolución, tú actualizas de enero, ojo, con propósitos generales, luego hablamos del aspecto tributario. De enero al 10 de diciembre actualizas normal y no tienes ningún problema. Y del 11 de diciembre al 31 ya no actualizas y no haces nada. Tu información no se va a ver afectada. ¿Por qué razón? Porque la UFB de enero del 2020 es inferior a la UFB del 10 de diciembre e inclusive, miren, acá vamos, pues miren, mi UFB de enero del 2020 es inferior a la UFB del 31 de diciembre. Igual te va a dar saldos positivos. Tú podrías actualizar de esta fecha a esta fecha también. Claro, como te dice la norma, suspende, hasta acá debieras actualizar, hasta el 10 de diciembre. Pero si tú consideras este indicador, no te va a afectar en nada. ¿A quiénes afectaría? Podría afectar a aquellas empresas que se han constituido en diciembre. Ni los que se han constituido en noviembre les va a afectar. Todas las empresas tienen ajustes de capital, ajustes de reservas patrimoniales, y este efecto acá, esto que está resaltado, es irrelevante. Es totalmente irrelevante. Miren, estamos a 31 estamos a 28 de diciembre. Yo entiendo que la administración tributaria no se ha pronunciado. Y yo creo que no se va a pronunciar. Porque imagínense si hubiese deuda tributaria, miren, de acá, del mes de julio. Miren, desde el mes de septiembre podría haber tal vez un decremento. Pero desde el mes de agosto no hay decremento, se mantiene la deuda tributaria. A ellos no les afecta, ¿sí? Entonces, debiéramos actualizar hasta el 10 de diciembre, como si fuese el 31 esa fecha, y no vamos a tener ningún problema. Ahora, para efectos tributarios, toman pues las UFBs de enero del 2020 a diciembre, al 31 del 2020, aunque haya bajado, no va a afectarles en sus anexos 7, 8, 9, para nada. No va a afectar para nada en el aspecto tributario, menos en el aspecto contable, salvo aquellas empresas que se hubiesen constituido por diciembre, que su capital era eso y van a tener que actualizar y se va a dar algo negativo. Ahí se presenta el negativo. Pero en el conjunto de todas las empresas no va a haber reservas negativas. Ahora, este ya es el comportamiento de hasta el 10 de enero, 10 de enero del 2021, que hay una bajada. ¿Sí? Entonces, ahí sí estaríamos aplicando la suspensión, ¿no? Y no tendríamos ahí ningún problema. Para mí en este momento el efecto es no relevante. No te afecta en el aspecto tributario
tampoco en el contable, a efectos de estados financieros. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos la UFB de cierre con la UFB anterior. Y aquí tomamos, miren, yo tengo aquí la UFB, miren, tengo la UFB del 31 de diciembre 233.208 de enero del 2020. La UFB de diciembre 31, 235.851. Y si yo comparo, sigue siendo mayor. Va a ser una actualización como siempre. No va a haber ningún problema. ¿Sí? Ahora vayamos. Acá hago unos asientitos. ¿Sí? ¿Y qué digo? Digo, el activo fijo, miren, su comportamiento es este cuando actualiza. Miren, yo no hice un ejemplo, hágase una empresa con millones y lo actualicé lo que corresponde al activo fijo. Acá no estoy colocando depreciación acumulada, nada de eso. Así sería mi asiento de actualización. Me voy al resultado por exposición a la inflación, ajusto mis reservas patrimoniales, igualito va a ser, aunque haya caído las UFBs. Para el aspecto tributario, al 31 de diciembre, y con propósitos generales al 10 de diciembre. No te va a afectar. Inventarios, lo mismo el asiento. Ojo, muchas de las empresas no hacen ajuste integral, hacen ajuste de estas cuentas. Y muchas veces solo hacen de activo fijo y lo que es el tema del patrimonio, y no hacen inventarios, ¿verdad? Y miren aquí en un librito mayor, mi resultado por exposición a la inflación, débito, abono, aquí está, este abono, ahí está, este débito, acá está, este abono, aquí está, sumo el debe, sumo el haber, saldo acreedor. Miren, esto es actualizando, ¿a qué fecha? Actualizando al 10 de diciembre. Y si yo actualizo al 31 de diciembre, miren, me sale un saldo acreedor al 10 de diciembre. Y si actualizo al 31 de diciembre con fines impositivos, me sale igual saldo acreedor. La diferencia entre mi saldo acreedor con propósitos generales con mi saldo acreedor propósitos impositivos, 1829. Y en una empresa, que esta empresa saqué de millones, esto es irrelevante. Y esto es cuando el resultado por exposición a la inflación me da saldo acreedor. Si me da saldo deudor, va a tener el mismo comportamiento. Igual va a ser irrelevante. Ahora me dicen, ¿y las cuentas de resultado? No, pues como medio que se compensan, pues solo es el actualizar cuentas de resultado no es tanto para reflejar un resultado como este. Es básicamente para mostrar ventas expresadas a fin de año, costo de ventas expresadas a fin de año, sueldos y salarios expresados a fin de año, cualquier partida de gasto o de ingreso. Donde se ve el efecto inflacionario es en los activos y pasivos monetarios, o en los activos no monetarios y pasivos no monetarios o el patrimonio, ¿sí? Las cuentas de resultado como que su efecto es irrelevante. Ahora, les estoy mostrando exponiendo un ajuste, un resultado por exposición a la inflación con saldo acreedor, que en este caso sería como una ganancia, al 10 de diciembre, 35.828. Al 31 de diciembre, 33.000. La diferencia es irrelevante de 1.829. Por esa situación, yo les digo, es irrelevante la suspensión. ¿Para cuándo se vuelve relevante? Para el comportamiento del 2021, si va en ese aspecto. Yo como gobierno, miren, yo no soy del gobierno, sino les doy un ejemplo. Yo haría esto. Si yo saco una inflación del 4 o 5%, como dicen en el pueblo, me va a pedir incremento salarial del 5%. Entonces, tomo el incremento del 5%, ojo que no es 5% nomás del sueldo, te afecta el aporte patronal, ¿sí o no? Entonces, ese 5% te representa una cantidad de millones. Comparo, si yo manejo
el tema de no incrementar para rebajar el déficit fiscal. Si me conviene manejar una deflación, algo que no se note una inflación, más bien ha caído, le conviene al gobierno. Le va a convenir este mecanismo y no el de hacer el tema de un incremento por el 4 o 5%. Hasta el 3% le va a golpear este gobierno, porque el efecto COVID recién se va a ver, ¿sí? Recién se va a notar. Más, ya se ha notado, ahora va a visualizarse más. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que el efecto es no sustancial. Y que independientemente de que haya caído las UFBs, que sea un pretexto. Nuestra información debe ser a valores históricos. Mientras no tengamos un indicador fiable, como no lo tenemos, y esto es manejado políticamente, a ver, ¿quién nos va a creer que el 10 de diciembre han caído los precios, por eso cae esto? Nadie. Todo sube, o por lo menos se mantiene. Entonces, ese indicador es incorrecto. Y con ese indicador queremos representar información financiera y, peor de todo, información tributaria. Se complica la administración tributaria desde mi punto de vista. ¿Sí? Ahí está. ¿Verdad? Hagan un ejercicio y van a notar que el impacto es irrelevante. Ahí está. Ahora, vayamos en el tema impositivo. Miren, si yo tengo en una situación normal, mi débito fiscal iba por ahí, no he pagado. Muchos declaramos, pero no pagamos. En el momento que declaras, no te vas a ver obligado a pagar la multa, ¿verdad? Pero sí tienes que hacer tu mantenimiento y los intereses. En una situación normal, este es tu registro. Mantenimiento de valor con débito fiscal IVA. En el momento que tú pagas el débito fiscal IVA actualizado más los intereses. Ese es el comportamiento. ¿Sí? Situación normal. Pero si estarías bajando con UFBs, una deuda tributaria que no habrías pagado, tu deuda estaría disminuyendo. Miren, cuando apliques UFBs con decreciente, tu débito fiscal, tu deuda tributaria estaría bajando y estarías generando un mantenimiento de valor como una ganancia. Ahora la pregunta es, ¿eso le conviene a la administración tributaria? Si van a querer seguir comportándose con esas UFBs así, a la administración tributaria no le va a convenir. No le va a convenir. Ahora habría que ver si su calculadora tributaria está trabajada para estos aspectos, ¿verdad? Esta situación no le conviene a la administración tributaria, nos conviene a nosotros. Situación normal es lo que pasa. Situación ya con la caída de las UFBs, si ellos se mantienen en aplicar UFBs, tú tendrías que hacer este registro. ¿Sí? Y no te olvides que tu interés es en función del capital actualizado. Tu interés también caería. Claro, va a seguir siendo gasto, pero caería. ¿Sí? En este caso, a la administración tributaria no le conviene que vaya cayendo. Ahora, si va a ir cayendo, también tendría que decir se suspende. Por eso, este es el momento, si las UFBs bajan, nos conviene para entrar a una información homogénea y dejar de ya actualizar. ¿Sí? Dejar ya de actualizar. En ese caso, si dejas de actualizar, tus ajustes de capital, tus ajustes de reservas patrimoniales se van a quedar estáticas. Aquí, con la deflación debería bajar la deuda impositiva. ¿Sí? A ver, yo tengo aquí algunas preguntas que me he planteado. Dicen, ¿nos conviene suspender el ajuste por inflación? Sí. Pero no con el argumento que se ha planteado. ¿Nuestra información refleja la realidad económica? No. Porque si el indicador no es fiable, no refleja la realidad económica. La bajada, la disminución de las UEVs es algo político, al parecer sí.
¿Conviene un incremento salarial o una bajada de las UFBs? Eso el gobierno va a decidir, ¿verdad? Para mí, que le conviene una bajada de las UFBs. Como gobierno, diría. ¿Es una situación relevante lo de las UFBs? Al 31 de diciembre no es relevante. No debiera llamarnos la atención. Lo que sí hay que estar preparados es para lo que viene la proyección de enero, febrero, marzo. Hasta el 10 de enero está bajando. ¿Por qué no ajustamos de forma integral los estados financieros? No ajustamos ventas, gastos, costos. Y la administración tributaria no nos permite resultados acumulados. Me parece que eso hay que dialogarlo, hay que hablarlo. ¿Se suspende el ajuste por inflación por los valores corrientes? No. La resolución que tenemos en este momento me dice, suspéndese el ajuste por inflación. Eso no implica que yo deje de actualizar a valores corrientes. ¿Sí? No nos olvidemos que la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes hoy tiene dos componentes. La cuenta AITB refleja inflación. La cuenta ITB refleja tenencia y la tenencia está reflejada en valores corrientes. Yo puedo seguir utilizando valores corrientes. Lo que me dice es la inflación. La tenencia no. ¿Se debe generar una práctica contable de ajuste por inflación? Sí. Muchos actualizan del 23 de enero al 31 de diciembre, del 15 de febrero al 31 de diciembre. Podríamos hacer con el promedio o actualizar del 31 de enero a diciembre, del 28 de febrero a diciembre, del 31 de enero, de marzo a diciembre. Debiéramos generar una política práctica en las empresas homogénea. Y ya con un ejercicio debía estar la norma contable 3 para decir, de esta forma debieran actualizar. ¿Se debe generar una práctica contable de ajuste por inflación? Es lo que decía. ¿Se debería contabilizar la deflación? Para mí sí, siempre y cuando sea una deflación probada con un estudio económico. Si no está probado con un estudio económico, no es deflación. Es un mero manejo del indicador. ¿De verdad bajaron los precios? No creo. Yo no creo que haya bajado la haba, la papa, la carne, la leche, los huevos. ¿Sí? Evidentemente, los huevos habían tenido una caída, estaba en 30 el maple, qué sé yo. Ay, pero son por épocas. Como la papa y determinados va cayendo. Pero otros productos sigue la leche, pero no ha caído. ¿Verdad? La carne tampoco. Y eso hace el IPC. Impuestos internos, ¿qué posición tomará? A la fecha, no sé. Pero viendo el ejemplo deberían suspender. O la política tributaria, ¿cómo será? Tiene que ser una reunión completa, integral, para ver si les conviene y hacer creernos que hay una deflación. ¿Sí? Conclusiones y recomendaciones. ¿Se debería suspender de una vez la expresión de valores? Sí, mientras no tengamos un indicador fiable. ¿Se debería considerar revaluos y valores patrimoniales proporcionales? Sí, independientemente que se suspenda, ese valor corriente se mantiene. ¿Debería ser una ratificación o la suspensión del ajuste? Claro que sí. Si en septiembre del 2007 se decía, hoy se debería ratificar. Cosa que está pasando solo con una nueva resolución. Las UFBs y el IPC en Bolivia no es confiable, no es confiable. Y muchas veces políticamente se lo ha manejado y hasta ahora. Hay que consensuar prácticas y políticas contables con el servicio de impuestos. Es el momento. ¿Sí? No es lo que le conviene a impuestos, no es lo que le conviene a la parte contable, es lo que conviene a la información financiera, ¿sí? A los usuarios. Y si se aplica una información homogénea, igual gana impuestos, igual tenemos que pagar. No es que como a veces decimos, con IFRS se paga menos o más impuestos, se paga el impuesto correcto. El Decreto Supremo 24051, Ley 1606, la norma contable 3, hacen el modelo contable en Bolivia, un modelo híbrido. ¿Sí? Ahí está. Esas son las conclusiones. He tratado de mostrar lo más relevante. He hecho un contexto general de la inflación, de indexaciones,
y todo lo que corresponde, creo, ¿no? No sé si hubiese alguna pregunta, por favor. A ver, aquí hay en el chat, dice, ¿cómo tendríamos que valorar el límite del ajuste de la norma contable 3 surgida por la suspensión del ajuste integral de la inflación? El límite se mantiene, ¿sí? Dependiendo qué bien es. Si estamos hablando de valores corrientes, costo mercado, el que fuese el menor. A ver, cuando hablamos de costo o mercado, el que fuese el menor, estamos hablando de límites. ¿Qué significa? Lo correcto es decir, costo ajustado por inflación con el mercado el menor. No es costo histórico con mercado, es costo ajustado por inflación comparado con mercado el menor. ¿Qué sucede? Si en este momento mi costo ajustado por inflación, en este caso con el indicador bajaría, comparo con el precio de mercado. Si sigue siendo más bajo, tomo el que es el menor, ¿verdad? Ahí no voy a tener ningún problema. Ahora, en el tema de un activo fijo, yo tengo mi activo fijo que vale 100, ajustado por inflación o deflación, vale 90. Surge un revalúo y vale 110, ¿cuál tomo? El valor, en este caso, de mercado, que es un revalúo técnico, porque es un justiprecio, me dice cuánto va a valer. Ahí no tomo el menor como inventarios, ¿sí? El límite que maneja la norma contable 3, si nosotros analizamos, no es aplicable como tal, ¿sí? Y muchos, por ejemplo, en inventarios, con el nivel de rotación que tienen, lo manejan muchas veces a valores históricos, ¿sí? Y hacen un mero ajuste por inflación. En este momento, lo que se tengan en valor histórico, ¿sí? Marquito, no sé si hubiese preguntas, por favor. Nosotros estaríamos cerrando la... No sé si hay preguntas. Marco, ¿estás ahí, Marco? Si no hay preguntas, por favor. Al parecer no hay preguntas. A ver, acá vamos a ver. ¿Cómo tenemos que valorar el límite del ajuste? Ya hemos hablado eso. A ver, aquí hay otro, si no me equivoco. Acá me dice, a ver. Un momentito, a ver. Si tienen el ejemplo, yo decía, nosotros, para propósitos generales, deberíamos actualizar hasta el 10 de diciembre y no vamos a tener ningún problema. Nos va a dar igual todo positivo, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho, o sea, reservas positivas, el ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales y todo el activo fijo. Con propósitos tributarios, vamos a utilizar el indicador del 31 de diciembre. Igual nos va a dar una menor inflación, sí, pero deberíamos para fines tributarios hacer al 31 de diciembre. Para propósitos generales al 10 de diciembre, ¿sí? Y en ahí igual va a pasar. En los inventarios tienes muchos ítems y lo que normalmente sabes manejas valores históricos ajustados por inflación. En este caso va a ser valor histórico, ¿sí? No sé si hay otra pregunta, por favor. Licenciado, ¿me escucha? Sí, adelante. Aquí, licenciado, me llega una consulta, ¿no? Aquí dice, LIC, ¿qué índice sería utilizar en caso de que la UFD siga bajando en el 2021? ¿Cómo se debería exponer este efecto en los estados financieros de enero de 2021? Ya. Primero hay que analizar. Diremos, la norma contable 3 nos dice un indicador fiable. En este momento, con el comportamiento de caída, ya no es fiable, y más aún antes. Tendríamos que ir a una moneda estable.
El dólar está en Bolivia en este momento parado. No nos convendría. Nos tendríamos que ir al tema del euro, pero el gobierno vemos si aceptaría o no, ¿verdad? Entonces, viendo esos tres escenarios, no es fiable la UFB, el dólar está estancado hace muchos años y presumimos que no aceptarían una moneda como las UFBs, sería manejar a valores históricos, o sea, suspender el ajuste por inflación, ¿sí? O, en su caso, acudir para algunos aspectos a la indexación. Claro que eso debería ser una política, pero para ciertas transacciones. Pero lo más recomendable, y para no empantanarse, si va cayendo enero, febrero, y va cayendo, ahí va a ser una situación sustancial. Por el momento es no relevante. Al 31 de diciembre no afecta ni al aspecto tributario ni al aspecto de propósito general. Entonces ahí no tenemos problema. Lo que hay que ver es qué pasaría el siguiente año, en enero. Si sigue ese comportamiento y no tenemos un estudio económico que me diga que hay deflación, lo correcto es suspender. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, Marquito, por favor. Sí, licenciado, hay una consulta más que me llegó aquí. Dice, Lick, actualizar hasta el 10 de diciembre nada más, ¿también sería coherente? Claro, a ver, sí, vayamos, miren. Nosotros, la norma nos dice, miren, nos dice las resoluciones, suspender el ajuste integral por inflación de los estados financieros de acuerdo con la norma contable 3, estados financieros a moneda constante, a partir del 11 de diciembre. Y es claro. Entonces, que entiendan que yo debo actualizar hasta el 10. Entonces, yo tomaría mi UFB base, ¿sí? Del 31 de diciembre del 2019 y mi UFB de cierre, que sería el 10 de diciembre. Actualizaría normal. Y ya no actualizaría desde el 11 de diciembre hacia adelante. Entonces, es como si hubiese actualizado lo del 31 de diciembre al 10 de diciembre. ¿Sí? Para efectos tributarios, no, actualizo del 31 de diciembre del 19 al 31 de diciembre del 2020. Y me va a dar igual como años anteriores, aunque haya caído los últimos 21 días las UFBs. Ahora, eso es apegado en la resolución. No nos olvidemos que algunas empresas actualizan, sí, mensualmente, otras actualizan anualmente. Entonces tú acudes, ¿no? Y dices, no es que tú dejas de actualizar todo el año, porque esto dice a partir del 11 de diciembre, no te dice antes. Si te decía, se suspende el ajuste por inflación en la gestión 2020, ahí no actualizabas nada. Pero imagínense las empresas que han mandado reportes o tienen controles mensuales ya con ajuste por inflación, tendrían que rehacer su contabilidad. Entonces, por eso ha sido correcto decir a partir del 11 de diciembre. Y por lógica se entiende que hasta el 10 se debería actualizar. ¿Sí? Sí, licenciado, creo que se comprendió también la respuesta, licenciado. Creo que es todo, no llegan más consultas al chat todavía, pero eso usted, licenciado, ¿le llegó alguna? A ver, no sé si aquí hay en el chat. No, ya no tengo aquí consultas. Perfecto, licenciado. Entonces creo que por ahora eso es todo. Con esto finalizaremos, licenciado, ¿le parece? Aquí hay una pregunta. Todo el enfoque desde la historia nos viene. Bien, entonces, yo, Marquito, primeramente siempre hemos coordinado contigo y agradecerte siempre por hacer lo que nos gusta. Esto es una tarea que me gusta y lo habíamos hecho ya la anterior semana, pero por fines no pudimos hacer la presentación debido a no pude compartir, ¿no? Pero acá me han ayudado con esto de su plataforma y todo eso, entonces hemos transmitido con el debido respeto, es una posición que yo tengo. Esto ya alguna vez lo había
había hecho una entrevista del ajuste por inflación hace 2 años, ¿sí? Entonces, tiene un comportamiento, es más amplio, y yo he tratado de interpretar lo que se tiene en este momento, ver una posición y un poquito entrar al aspecto tributario para sacar siempre algunos beneficios en el futuro para la información contable y para la profesión, ¿no? Y sería oportuno también que el Consejo Técnico pronuncie algunos casos para que no quede esto y no se queden meras interpretaciones que cada uno lo podría hacer. Pero yo lo he hecho con mucho cuidado, con mucho respeto, este análisis que espero les sirva. Y como siempre, esta información te la voy a hacer llegar a ti, a Marco, y también a los grupos que yo manejo para que lo tengan esta información, si les va a poder servir. Entonces, desearles un próximo 2021, sí, que esperemos pase todo esto y los que estamos ahí con la profesión siempre contribuyendo y desear lo mejor este próximo año 2021, que sea sobre todo de salud, de paz, de mucha alegría, mucho amor y siempre hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, cuidarse mucho la salud, hacer deporte, sí, y siempre estar investigando, compartiendo, intercambiando criterios. Yo siempre veo algunas conferencias, seminarios de otros colegas, no tengo temor de entrar y ver lo que están haciendo algunos colegas, que también aprendo de todos ellos, todos aprendemos cada día. Gracias, Marco, y saludos a todos los que han estado acá, un abrazo fuerte y estamos muy cerca en enero con otros cursos. Gracias, Marco. Muchísimas gracias, licenciado. De antemano, de parte mía y de todos los del equipo de Somos Conta, le damos un agradecimiento de corazón por el desprendimiento que ha tenido con nosotros y con todas las personas también que son beneficiadas por ese tipo de cursos, que como usted compartimos, que puede ser gratuito, ¿no? Siempre hemos tratado de llegar de esa manera. Agradecerle, licenciado, por este apoyo con estos cursos que hemos realizado y espero poderlo tener también en este 2021 con toda la fuerza, con todas las ganas para seguir compartiendo este tipo de temas que siempre es bueno actualizarse, ¿no? Es nunca hay que dejar de hacerlo y más en nuestra área que es lo contable y lo que es la auditoría. Agradecerle a todos los participantes que están en el Zoom y en lo que es nuestra plataforma de Facebook. Vamos a continuar con más eventos como este. Esperemos su participación y muchísimas gracias de nuevo a usted, licenciado, por todo aquello. Con eso damos por finalizada esta sesión. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a todos los participantes. Permiso.